Amén, hermanos. Buenas noches. Vamos a nuestras Biblias, por favor. A 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Yo lo voy a leer. Sígame con su vista, por favor. Y después vamos a orar. Dice la Escritura: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Oremos. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos esta noche y le damos gracias porque hemos podido cantarte, hemos reconocido tu grandeza y Padre Santo, que no hay nadie como usted y que usted es soberano sobre todas las cosas. Le damos gracias porque podemos leer la Escritura. Usted nos ha traído en este momento para escuchar tu palabra y nos has guardado hasta el día de hoy. Yo te ruego, mi Dios, que el Espíritu Santo obre en mi corazón primeramente, que obres en el corazón de mis hermanos, que el Espíritu bendito nos ilumine para poder discernir y poder explicar de una manera apropiada el texto que está delante de nosotros. Danos sabiduría, ilumínanos, mi Dios, y que el poder del Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones. Ruego que por amor a Jesús me ayudes a expresar correctamente la idea de este pasaje, que me ayudes a edificar a tu pueblo y honrar tu santo nombre. Guía mis labios, mis pensamientos y mis emociones. Y Señor bendito, que el Espíritu Santo nos ayude. Bendícenos en esta tarde y que tu presencia nos acompañe. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Bueno, hermanos, como usted se puede dar cuenta, estamos prontos por concluir con 2 de Timoteo. Después de esta carta vamos a ir a Tito. Aún nos queda la última sección de esta carta, la cual es muy importante. Específicamente el versículo 6 al 8 que vamos a estar viendo en esta noche. Del versículo 6 al 8 lo hemos titulado el epitafio de Pablo. Un epitafio, hermanos, es una descripción grabada en una lápida. Y usualmente esta descripción que la gente pone en las lápidas del difunto o del muerto, usualmente se usa para honrar o describir la vida del difunto. Y encontramos aquí, hermanos, las palabras de Pablo que usted y yo podemos mirar en este pasaje, están llenas de triunfo y describen a la perfección la vida del apóstol. Si el apóstol hubiera dicho, porque estas eran una de las últimas palabras que tenemos registradas de Pablo, y eso es la forma en la que él concluye su ministerio. Con estas palabras es como el apóstol Pablo quiere que Timoteo, su hijo en la fe, se acuerde de él. Después de más de 30 años de que Jesús se le había aparecido al apóstol en el camino a Damasco, Pablo estaba a punto de terminar su vida y concluir con su ministerio, y usted puede ver que él llega al fin de su vida sin ninguna lamentación, sin ninguna queja, sin ninguna clase de pesar, porque él sabía lo que había hecho y para quién lo había hecho. Cuando Pablo escribe esta carta, el evangelio que él estaba predicando, el evangelio de Cristo, estaba siendo contaminado en muchas iglesias por la falsedad. Había maestros impíos que estaban distorsionando la verdad y estaban provocando que muchos naufragaran de la fe y que siguieran doctrina de espíritus engañadores, como ya lo hemos visto a lo largo de las cartas. El apóstol sabía que su presente encarcelamiento, en el cual él se encontraba al escribir esta última carta, sería el último encarcelamiento de su vida. Y Pablo solamente iba a liberarse o iba a salir de este encarcelamiento por medio del martirio. La muerte iba a ser la única escapatoria para Pablo de esta cárcel. Este era un tiempo difícil para Pablo, no tanto por su estado físico,
ni por su estado en la cárcel, sino más bien la preocupación de Pablo es por el estado espiritual de las iglesias que el Señor había establecido por medio de Pablo. Por supuesto, Pablo estaba preocupado especialmente por su hijo en la fe, que era Timoteo, quien aún debía luchar contra la apostasía y contra los ataques de Satanás. Pablo sabía que su ministerio se iba a acabar, pero alguien iba a quedar en ese lugar. Por eso, si usted ha podido ver desde el versículo 1 en este capítulo hasta ahorita, Pablo ha estado dando instrucciones directas y fuertes a Timoteo. Que prediques a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende, y también le dice que él cumpla su ministerio, que tenga prudencia, que haga obra de evangelista, y luego dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Timoteo, es como si Pablo estuviera diciendo a Timoteo, debes cumplir tu ministerio, debes seguir adelante con la obra a la que Dios te ha llamado, porque yo estoy a punto de morir. Y Pablo dice, si ya no estoy yo, Timoteo, entonces ya te toca a ti. Es tu turno de hacerlo. El apóstol sabía, hermanos, cuál era la realidad. En el versículo 6 al 8, como les dije, podemos mirar un resumen de la vida del apóstol Pablo a su final, o un epitafio, lo que pasaba, lo que iba a describir su vida. En el versículo 6 podemos encontrar primeramente que Pablo estaba consciente y confrontó su realidad. Y después vamos a ver en el versículo 7 que él da testimonio de su ministerio. Y en el versículo 8 usted puede ver cómo Pablo anticipa la recompensa futura. Así que miramos el versículo 6 que dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo no se quiso tapar los ojos con respecto a la realidad de su vida. El apóstol Pablo no se hizo como muchos que no asumen ni aceptan lo que les va a pasar o lo que está pasando en su contorno. El apóstol sabía que su muerte era inevitable. El apóstol sabía que esta era la última carta que él iba a escribir a Timoteo. Por eso, en el versículo 13 le dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Y más adelante le dice que se apresure a venir pronto, porque él sabía que su muerte estaba por venir. Ahora, el apóstol Pablo sería ejecutado al final de su ministerio no como un hombre honorable para los romanos, y mucho menos como un hombre honorable para los judíos. El apóstol, al fin de su vida, después de 30 años de ministerio, iba a ser ejecutado como un criminal. La frase que usted y yo encontramos en el versículo 6 al principio, que dice, estoy listo para ser sacrificado. Esa frase, hermanos, proviene de la expresión griega spendo, y esta palabra o esta expresión significa literalmente derramar u ofrecer en libación. Esta frase, hermanos, sería mejor traducida como lo hace la Biblia de las Américas, que dice, yo ya estoy para ser derramado como ofrenda de libación. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo al usar la expresión spendo. Bueno, esta palabra que encontramos en este versículo es una expresión que procedía del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. La libación era el vino que se derramaba inmediatamente antes de inmolar la víctima del sacrificio. Usted puede encontrar esto en Números 15, versículos 1 al 10. Antes de que viniera el animal a ser sacrificado, se ofrecía una libación, se derramaba un aceite o un vino. Esto, el apóstol usa dos metáforas en el versículo 6 para aludir o hacer mención de su muerte. La primera metáfora es esta que acabamos de ver, este derramamiento, esta libación.
El apóstol toma la figura del sacrificio para referirse a su muerte. Así como después, antes de la muerte era la libación, igualmente el apóstol antes de morir aún seguía sufriendo. Los ciudadanos romanos no eran crucificados. Así que la muerte de Pablo iba a ser la muerte por medio de decapitación. El apóstol sabía que él no iba a ser crucificado porque era ciudadano romano. Lo que a él esperaba era ser muerto por medio de decapitación. Así, literalmente, el apóstol iba a derramar su sangre por causa del evangelio. Eso probablemente está en la mente de Pablo, así como el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Agarraba la sangre del animal que iba a ser sacrificado y la esparcía. En la mente del apóstol Pablo, él sabe que su sangre iba a ser derramada. Pablo ofrece otra referencia a su muerte en el versículo 6. Hace una segunda referencia, y hermanos, y eso es que el tiempo de su partida está cercano. Ya hizo mención a mencionarse a él como un sacrificio, y ahora hace la misma mención de que su partida está cerca. Lo que es interesante, lo que es importante entender es la palabra que aquí se traduce como partida, que dice en el versículo 6, y el tiempo de mi partida está cercano. Como ya hemos visto, la palabra tiempo aquí en este versículo no es la palabra cronos, sino la palabra kairos, que se hace mención a un evento, a un lapso, a una temporada. Y el apóstol dice, el evento de mi muerte ya está cerca. Ahora, esta palabra partida, para que encontramos aquí, el tiempo de mi partida, proviene del vocablo griego analusis, y esta palabra es muy amplia en el vocablo griego. En el griego esta palabra tiene una gran variedad de significados. Por lo menos tenemos 4. Primeramente, esta palabra era usada para referirse a desatar a un animal de los ejes de un carro o del arado. Los griegos usaban esta palabra para referirse cuando un buey o un animal que se usaba para arar tomaba descanso o se acababa su día de trabajo, lo desamarraban del arado. También esta expresión era utilizada para aflojar algún nudo o cadenas. Cuando a un soldado, cuando a un preso se le aflojaban las cadenas, se usaba esta expresión. Esta palabra también era usada como metáfora de un soldado que soltaba las amarras de su tienda de campaña porque había concluido la batalla. Y otro significado que encontramos es que los griegos también usaban esta palabra para aflojar las amarras de un barco. Como usted puede ver, esta palabra, analusis, tiene la expresión de liberar, de dejar ir. Tanto al animal que estaba trabajando, se le liberaba del arado. El preso se le liberaba de las cadenas. El soldado se podía ir de su campamento y el barco era suelto para que siguiera. En otras palabras, para Pablo, lo que él estaba diciendo es que él ya estaba listo. ¿Para qué? Él estaba listo para descansar de la labor que había ejecutado ¿por cuánto? Por más de 30 años. Así como les mencioné, el buey ya se acababa su día de trabajo, el animal y ya lo descansaban. Pablo dice, yo ya voy a descansar. El apóstol estaba listo para soltar las cadenas que lo ataban a los afanes y a los sufrimientos de esta vida. Y sobre todo, en la mente de Pablo, él dice esta expresión que el tiempo de su partida está cercano porque él estaba listo para embarcar su último viaje. Ese último viaje iba a ser el que lo iba a trasladar del mundo presente a la presencia de Jesús por medio de ¿qué? De la muerte. El apóstol dice, yo ya estoy listo. Yo ya me voy a morir. Yo ya voy a ser liberado de este cuerpo mortal.
lo corruptible se va a transformar en incorruptible, dice el apóstol Pablo. La semilla que estaba, el hombre interior, por fin va a ser liberado. Hermanos, si usted se da cuenta, el apóstol Pablo no está temeroso a su muerte. No se da cuenta, no lo mira usted ansioso, no se puede percibir temor ni preocupación, sino más bien usted puede ver serenidad, tranquilidad y confianza sobre todas las cosas. Ahora, es importante notar que en el campo de batalla, lo que identifica a un buen soldado son las cicatrices. Un soldado fiel que ha estado por varias batallas para su rey o su gobierno, sin duda alguna va a tener muchas cicatrices. Pero la marca suprema del soldado fiel, la marca más alta de honor para un soldado era morir en el campo de batalla, lo cual Pablo ya estaba dispuesto a sufrir. Pablo dice, yo he tenido muchas marcas, como él dice que tiene en su cuerpo las marcas de la cruz de Cristo. Pero él también dice, yo ya estoy dispuesto a cumplir con el último sacrificio, ese es mi vida. Su vida, hermanos, la vida del apóstol Pablo había sido una vida continua de entrega. Había sido una vida continua de sacrificio. Un sacrificio, como él lo dice en Romanos capítulo 12, vivo, santo y agradable a Dios. Y ahora ese sacrificio estaba a punto de ser consumido. El sacrificio de la vida de Pablo estaba a punto de consumirse, de acabarse. El apóstol vio su muerte con serenidad, con confianza, con paz. La asumió como algo natural y sin temor. ¿Sabe por qué? Porque estaba profundamente confiado de las promesas divinas y la soberanía que él había de su Señor, las promesas que había recibido de Cristo, y estaba totalmente confiado en lo que Cristo le había mencionado. Si usted se da cuenta cuando lee la carta de Filipenses o Efesios, que esas cartas son escritas en el primer encarcelamiento de Pablo, usted puede ver cómo Pablo les dice, yo voy a salir, estoy aquí encarcelado, pero cuando salga voy a ir a ustedes. Aquí, sin embargo, el apóstol sabe que ya no va a salir. Él sabe que este es su último momento, porque así lo ha decidido el Señor. Lo que debemos de aprender nosotros de este versículo o de la expresión de Pablo es, así como él estaba dispuesto a ser libre de este cuerpo y entonces gozar de verdadera libertad, nosotros debemos de estar dispuestos a hacer que el tiempo de nuestra partida esté cercano. No sabemos cuándo vamos a morir. Sabemos cuándo nacemos, pero nadie sabe cuándo se va a morir. Y dice la Escritura que cada uno de nosotros tiene nuestros días contados por Dios y que nadie va a pasar esos días. Y nosotros, hermanos, debemos de asumir el futuro que nos espere, así como Pablo. Hay que asumir nuestra realidad. La realidad de Pablo era que él se iba a morir. Y la realidad de Pablo era él que ya no iba a ministrar y ya se había acabado su ministerio. Hasta ahí Dios lo había llamado a servir. Hasta ahí era el llamado de Pablo. Y el día que Dios nos llame a nosotros, debemos de estar dispuestos a soltar esta carne, a dejarnos ir de este cuerpo corruptible y entonces gozar de la verdadera vida. Y entonces, en la mente de Pablo, le dice a Timoteo, no te preocupes por mí, porque yo ya estoy listo para partir. Yo estoy más que dispuesto a partir, como leímos hoy, que las aflicciones presentes no son comparables con las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. Y el apóstol sabía que lo que él estaba pasando no se iba a comparar con lo que le esperaba más adelante. Lo que él estaba viviendo en esa vida no se iba a comparar con el gozo y la gloria que iba a pasar después de la muerte. Y hermanos, ojalá tengamos la fe y que el Señor nos ayude a no tenerle miedo a la muerte, porque la muerte solamente es un elevador que nos lleva al cielo.
¿Por qué le tenemos miedo entonces? Tal vez es un evento bien importante porque solo pasa una vez y no sabemos cuándo nos pasa. Sin embargo, nuestra vida no se acaba en la tumba. Nuestra vida no se acaba, hermanos, cuando nuestro corazón deja de latir. Aún hay vida y aún estamos más vivos que antes cuando morimos. ¿Qué más encontramos aquí? Hermanos, Pablo acepta su realidad, pero también después en el versículo 7 encontramos que Pablo ahora da testimonio de su ministerio. Versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Después, el apóstol Pablo reflexiona en su vida y en su servicio desde que Dios lo llamó a la salvación. Usted puede reconocer este llamado en Hechos capítulo 9, que Dios lo confronta a Jesucristo en el camino rumbo a Damasco, y después con el tiempo el Espíritu Santo en Hechos capítulo 15 y 13 lo llama a la obra de las misiones, a los gentiles. Y ahora, su vida, el apóstol usó su vida siempre, en cada respiro y en cada momento. ¿Para qué? Para el servicio del Señor. Desde que el Señor Jesucristo confrontó a Pablo, Pablo tuvo una cosa en mente. ¿Cuál era? Servir a Cristo. Desde que Dios lo llamó y lo designó como apóstol, maestro y predicador de los gentiles, él dice que de una cosa solo hacía caso, y esa era servir a Cristo. Y desde que él miró a Jesús, todo lo demás vino a ser basura. Desde que él miró a Jesucristo y empezó su ministerio, nunca miró atrás. Todo lo que tenía ya no le importaba. El honor y la gloria y el poder que tenía lo dejó a un lado para ser un fiel ministro de Jesucristo. Para Pablo, ningún sacrificio fue demasiado grande y ningún trabajo fue demasiado abrumador para él. Ningún sacrificio era demasiado grande. Ningún trabajo era demasiado abrumador. Si se ocupaba en un lugar, él iba. Si se ocupaba padecer el naufragio, él padecía ese naufragio. Si se ocupaba en predicar el evangelio y ser apedreado al punto de quedar como muerto, como le sucedió, él lo hacía. El apóstol, en el versículo 7, usa 3 verbos para describir su vida como un ministro de Jesucristo. El apóstol resume su ministerio como apóstol y su vida como cristiano con 3 acciones, con 3 verbos, con 3 palabras. Y esos verbos son: he peleado la buena batalla, he terminado, ¿verdad?, la carrera, o he acabado la carrera, y la última es: he guardado la fe. Pelear, acabar y guardar son los 3 verbos que el apóstol decide usar para describir su vida en el ministerio. Primero, el apóstol dice que ha peleado la buena batalla. El apóstol reconoció que estaba en una lucha espiritual y que no había tregua ni descanso desde que el Señor lo llamó al ministerio. Él supo que Dios lo había llamado a pelear. Y no a pelear un día o 2, sino a pelear hasta el último día, hasta el final, que eran estos días. Si usted se da cuenta, los 3 verbos que Pablo ha hecho, pelear, ¿verdad?, guardar la fe, acabar la carrera, esas 3 acciones a lo largo de las epístolas, Pablo se las ha ordenado ¿a quién? A Timoteo. ¿Qué le dice a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe. Y luego que le dice que corra como un buen atleta. Y también le dice que guarde la fe que había recibido de parte de él. El apóstol le exigía a Timoteo cosas que él mismo ya había cumplido, que él ya mismo había pasado. El primer verbo, como les dije, es he peleado. Es la palabra pelear. Y esta frase, he peleado, proviene de la expresión agonizomai, que significa competir o luchar. En el tiempo del Nuevo Testamento, esta palabra agonizomai era utilizada para referirse a las competencias atléticas.
Particularmente se hacía referencia a las Olimpiadas griegas, que fueron instituidas cientos de años antes. También esta palabra agonizomai se usaba para cualquier tipo de lucha que involucrara mucha energía y dedicación, ya sea una lucha física o una lucha espiritual. El apóstol dice que él ha estado luchando la buena batalla. La vida de Pablo había sido una vida llena de lucha férrea y una lucha incesante. La vida del apóstol Pablo fue una lucha contra Satanás. Fue una lucha contra principados y potestades. Fue una lucha contra judíos y contra paganos. Fue una lucha contra la falsa doctrina y los falsos maestros. Y fue una lucha contra la carne y el hombre interior. El apóstol, hermanos, desde que Dios lo llamó, siempre lo puso como uno de sus soldados enfrente de la batalla. Y eso fue lo que Jesucristo le dijo: ve, porque siervo escogido me es para llevar mi nombre en presencia de muchos, dice el libro de Hechos. Y entonces Pablo sabía que Dios lo había llamado a luchar, a batallar, a conquistar en el nombre de Jesucristo, a propagar el evangelio. Y eso mismo, como les dije, Pablo también quería para Timoteo. Cuando le dice en la primera carta, como ya les mencioné, que militara la buena milicia, que peleara la buena batalla de la fe y que también se preparara a luchar, a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y en la mente de Pablo esta lucha era la mejor de las luchas, porque él describe esta batalla como buena. Kalos, la palabra griega que el apóstol Pablo usa, y esta palabra se usa para referirse a algo bello, a algo hermoso, algo digno y honorable. El apóstol sabía que que él tenía una lucha digna, una lucha honorable. Y nosotros, hermanos, hemos sido llamados por Dios para luchar en el nombre de Cristo. Hemos sido llamados por Dios, al igual que el apóstol Pablo, para pelear la buena batalla. Y esta batalla, hermanos, esta guerra contra el diablo y sus huestes y la carne y la falsa doctrina y los opositores del evangelio no se va a acabar hasta que muramos, así como Pablo. No se acabó su ministerio hasta que fue derramado como sacrificio. ¿Qué más hizo el apóstol? También se nos dice que Pablo ha acabado la carrera. Esta frase, acabado la carrera, proviene de las palabras teleo y de la palabra dromos. Son dos palabras. La primera palabra, teleo, significa completar o terminar. Y la expresión dromos se traduce como curso, o también, como está aquí apropiadamente, como carrera. La palabra dromos era usado, hermanos, metafóricamente para referirse al cumplimiento de una carrera de por vida, una ocupación o un servicio militar. Pablo había cumplido entonces, ¿qué? Pablo había terminado con su servicio. Pablo había concluido con su ocupación y estaba listo ¿para qué? Para retirarse mediante la muerte. Pablo estaba listo para retirarse por medio de la muerte. El apóstol dice que él ha concluido, él ha terminado, él ha acabado el servicio al cual Dios lo ha llamado. Y eso, hermanos, es lo que cada uno de nosotros debe anhelar decir al fin de nuestras vidas. Dios a cada uno de nosotros nos deja una labor, una tarea para nuestra vida cristiana. Y es nuestro deber vivir de tal forma que cuando seamos viejos y estemos a punto de morir, podamos decir: he terminado el servicio que Dios me dejó. Solamente es eso lo que va a ser importante al fin de nuestra vida. Al final de nuestra vida, lo importante va a ser poder decir: he peleado la buena batalla,
he acabado mi servicio, he acabado o he terminado con mi ocupación a lo que Dios me llamó. Si yo termino lo que Dios me llamó, entonces tuve éxito como cristiano. Ahí se mide lo que queremos encontrar, cumplir solamente con lo que Dios nos ha dejado hacer. Y en la última frase que encontramos en este versículo es que él había guardado la fe. He guardado. Estas dos palabras provienen de la expresión griega tereo. Y esta palabra tereo conlleva la idea de velar, conlleva la idea de atender y también implica la idea de preservar. El apóstol entonces está diciendo que a lo largo de su vida, a lo largo de su batalla, a lo largo de su servicio, él había preservado, él había velado, él había protegido ¿qué? El evangelio de los falsos maestros y de los judaizantes que pretendían distorsionar el mensaje de la cruz con sus ideas, o como dice, con fábulas y genealogías interminables. El apóstol está diciendo, Timoteo, tú debes de ser sobrio, tú debes de soportar las aflicciones, tú debes de hacer obra de evangelista, tú debes de cumplir tu ministerio, porque yo ya me voy a morir y yo ya lo hice, Timoteo. Yo ya cumplí, yo ya peleé la buena batalla, yo ya terminé el servicio, yo ya guardé la palabra de Dios, ahora te toca a ti. Ahora es tu turno, Timoteo. Yo ya no puedo hacer más. Hasta aquí Dios ha decidido que yo ministre. Hermanos, eso es importante. Eso es importante poder decirlo. El apóstol había sido fiel hasta la muerte. El apóstol fue fiel hasta la muerte y él también guardó todo el testimonio de Dios para vivir conforme a ese testimonio y para predicarlo y darlo a conocer a los demás. Hasta lo último de la tierra, hasta Roma y los demás lugares cercanos. El apóstol entonces ha descrito en este versículo su ministerio. Él dice, yo peleé todos los días de mi vida. Hermanos, claro que peleó. Si usted lee la segunda de Corintios, el apóstol dice que ha sufrido naufragios, fue apedreado, fue encarcelado, era considerado como la escoria del mundo, el desecho de los hombres, había sido azotado, había padecido hambre, naufragio, desnudez y un sinfín de cosas. Él había terminado, él había caminado fielmente. Pero ojalá nosotros también podamos decir lo mismo. Como dije, cuando estemos en nuestros últimos días. Qué bendición será poder decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si usted pudiera escuchar a los hombres poderosos de este mundo, a los presidentes y gobernadores, o a los grandes filósofos, usualmente cuando usted escucha sus últimas palabras de vida, todos ellos dicen, pues lo que hice ya no tiene sentido. Hasta aquí se acabó todo lo que me esforcé, todo mi dinero, todas mis fuerzas, todo mi sacrificio. Y empiezan a dudar si lo que hicieron valió la pena. Pero el apóstol Pablo no. Él estaba seguro que lo que él hizo valió la pena. Él estaba seguro que lo que él había hecho valía la pena y era más que necesario. Por eso, el apóstol anticipa la recompensa futura. El apóstol anticipa una recompensa futura, la desea, la anhela, la espera. Versículo 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para concluir esto, el apóstol usa la expresión loipos al principio del versículo 8. Y esa expresión se traduce como por lo demás. Esta expresión usualmente hace referencia a lo que queda por venir. Pablo hace referencia a lo que está aún por venir después de su muerte.
Si usted se da cuenta, para Pablo no se acababa todo su ministerio en esa tierra, en esa vida. No se acababa todo lo que iba a hacer, no se acababa toda su recompensa en la tierra. Dice, por lo demás, es decir, aún viene algo más. Yo ya me voy a morir de este mundo, se va a acabar, mi corazón va a dejar de latir, ya no me vas a tocar, Timoteo, y ya no voy a poder yo predicar aquí en la tierra, pero no se acaba ahí mi vida. Por lo demás, dice, lo que él ansiaba, lo que estaba por venir, era la corona de justicia, la cual iba a dar el Señor, juez justo, ¿cuándo? En aquel día. El apóstol tenía la certeza que después de haber peleado la buena batalla, después de haber acabado la carrera y de haber guardado la fe, había una recompensa que él esperaba con entusiasmo. Hermanos, todos los demás emprendimientos del mundo, ¿sabe hasta cuándo duran? Hasta que usted se muere. Como dice Salomón, el rico genera sus ganancias, pero después que se muere, no sabe si el que viene después de él las va a usar con sabiduría o se las va a gastar con necedad. Y entonces dice, eso fue pesar para su alma. Todo el dinero y la fuerza que hizo se va a acabar ¿dónde? Ahí en la tierra. Pero para Pablo y para todo creyente, todo lo que hace y lo que invierte para el reino de los cielos no se queda sin recompensa. Todo lo que el creyente hace para el Señor Jesucristo no se queda en este mundo solamente, sino como nuestro Señor dijo, que guardemos nuestros tesoros y que hagamos tesoros no aquí en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino Jesucristo nos dice, hagan tesoros en el cielo, donde no se van a corromper y donde nadie los va a poder robar. Y Pablo, hermanos, fue lo que hizo. Él invirtió su vida, desgastó su cuerpo, lo ofreció en sacrificio para algún día recibir la corona de justicia. Cuando dice el apóstol Pablo, esta corona, dice, pero por lo demás, me está guardada la corona de justicia. La frase esa es importante, está guardada. Esta palabra tiene la idea de tener algo de forma segura, de tener algo almacenado de una forma segura y algo que está siendo protegido con mucho cuidado. La recompensa de Pablo, la corona de justicia, estaba siendo guardada con certeza. ¿Sabe dónde? En el cielo por su Señor. Pablo sabía que lo que él estaba acumulando para el reino de los cielos, nadie se lo iba a quitar. No es como la economía del mundo, hermanos. Usted puede tener dinero guardado en el banco, pero si la economía de su país se cae, ese dinero también se cae y se destruye. Puede tener tierras y propiedades, pero si se derrumba la economía, también ese terreno no vale nada. Pero Pablo sabía que lo que él estaba guardando estaba bien seguro. Estaba siendo protegido por el Señor Jesucristo. Y él mismo dijo esto en el capítulo 1, versículo 12, cuando dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para ¿qué? Guardar mi depósito para aquel día. Lo que el apóstol Pablo estaba depositando en su cuenta celestial, por así decirlo, estaba bien guardado. Lo que el apóstol estaba invirtiendo en el reino de Dios, para la gloria de Dios, estaba siendo bien protegido. Nadie se lo iba a quitar. Nadie se lo iba a robar. Ahora, lo que el apóstol iba a esperar y estaba guardado en la corona de justicia. La palabra corona proviene de la expresión estéfanos, que tiene el significado literal de estar rodeado. Y esta corona, hermanos, se usaba para guirnaldas que se era puesta sobre la cabeza de los dignatarios. Era puesta esta corona alrededor de los vencedores militares y también era puesta sobre la cabeza de los ganadores en las competencias atléticas. Y esta simple corona, hermanos, que era hecha de hojas,
esta corona o esta guirnalda que se ponía alrededor de su cabeza, que era hecha de coronas que se iban a perecer, significaba mucho honor para la gente. La gente era capaz de sacrificar y luchar por ese momento de honor que implicaba recibir la corona del emperador. De parte del emperador recibir esa corona. Ahora, Pablo estaba esperando recibir la corona no del emperador, no de la demás gente, sino de quién? El Señor, juez justo. Imagínense, hermanos. Pablo estaba confiado, hermanos, que en aquel día, ese día es el día de la recompensa, cuando los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de la obra que hicimos. Ese es el día, el cual él dice, como les mencioné, que el Señor era poderoso para guardar su depósito para aquel día. Y también en el mismo capítulo, cuando hace mención de Onesíforo, le dice que el Señor, que Onesíforo halle misericordia en el Señor para aquel día. Ese mismo día es cuando Pablo se iba a presentar delante de su Señor. Pablo estaba confiado que después de una vida de arduo trabajo, después de una vida de sufrimientos por causa del Evangelio, ¿sabe qué le esperaba? Le esperaba la corona celestial que el mismo Señor Jesucristo pondría sobre su cabeza para honrarlo y decirle, bien, buen siervo y fiel. Ese día, hermanos, era un día anhelado por Pablo y la muerte era el evento que lo trasladaría a ese momento. ¿Usted cree que con eso en mente Pablo iba a tener miedo a la muerte? No le va a decir, pues entre más rápido me muera, mejor. Porque él dice a los filipenses que para él, el morir era ganancia. El vivir era Cristo, pero si se moría era mucho mejor, dice. Porque él ya anhelaba esa corona. Y hermanos, nosotros debemos tener en cuenta que esa corona y esa corona de justicia, la corona de la vida eterna, no solamente era para Pablo, como él dice al final del versículo 8, y no solo a mí, dice el apóstol, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, usted y yo tenemos una corona reservada en los cielos, la corona de justicia, que nadie nos puede quitar y nadie nos puede robar. Esa corona de justicia la debemos de buscar, de anhelar, de esperar. Y si tenemos que pasar por medio de la tribulación, como dice el libro de Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero esa corona ahí está. Imagínese, hermanos, usted va a ser puesto delante de Cristo, el que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su rey y en su reino, pero no va a ser puesto delante de él para condenación, sino para que sea puesta una corona sobre su cabeza. Y hermanos, eso es lo que el apóstol decía: Timoteo, yo voy a morir, pero no te preocupes por mí. Preocúpate por ti, por la iglesia donde estás, y preocúpate por los hermanos a los que estás protegiendo. Pablo dice, yo ya he acabado con mi ministerio. Hermanos, Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 1 Corintios 9:25 dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero usted y yo para una incorruptible. Y 1 Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, le dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hacemos nosotros aquí en esta tierra, los sacrificios que hacemos por Cristo, lo que hacemos por nuestros hermanos en Cristo Jesús, lo que hacemos por el reino de los cielos, no es en vano. Y hermanos, si vivimos de tal forma, ojalá podamos vivir de tal forma que cuando estemos en nuestro día de muerte, en el valle de sombra de muerte, podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si Pablo lo pudo hacer, también usted y yo podemos.
porque Pablo tenía el mismo espíritu que tenemos nosotros. Nada más hay que entender lo que Pablo entendió, que él había sido llamado para ese ministerio. Y usted y yo también fuimos llamados para algún ministerio en especial, alguna labor especial de parte de Dios nos ha puesto aquí en esta tierra, en esta congregación, en esta ciudad. Y cuando llegue ese día, pues hay que esperar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para concluir y que el Señor nos ayude. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, le damos gracias por este momento. Le damos gracias por la esperanza de vida eterna que tenemos en Jesús. Te rogamos, Padre bendito, que nos des valentía y nos aumentes la fe, para que cuando nuestras vidas estén en peligro, no desmayemos, sino más bien estemos tranquilos y confiados en tu poder. Yo te ruego, bendito Dios, que el Espíritu Santo obre en mí y en cada uno de mis hermanos para que podamos pelear, para que podamos cumplir con nuestro ministerio y para que podamos defender y guardar la fe. Mi Dios, que luchemos para recibir la corona. Guíanos, mi Dios, hasta los brazos de Jesucristo, y que anhelemos y deseemos mirar a nuestro Rey. Guíanos, Padre Santo, abre nuestros ojos para que podamos contemplar la eternidad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.